La semana pasada me quedé muy pensativo acerca de la palabra que el Señor nos dio, porque ciertamente es un ejercicio que hacemos todo el tiempo. La palabra nos habla de que ciertamente, o nos decía el capítulo 9, más bien del libro de Hebreos, que Jesús vino e hizo un sacrificio único por nosotros, y en el momento en el que Jesús hizo un sacrificio por nosotros, se aseguró de que cada cosa que nosotros llevemos delante de Él va a ser quitada para siempre. Dice la palabra que Dios quiere poner cosas nuevas en nuestra vida constantemente. Y hoy en la mañana, curiosamente, estaba yo meditando acerca de una palabra y estaba escuchando una prédica y venía la misma historia. Había un ciego, un paralítico, ¿sí? Había un lago artificial que se llamaba en Bethesda, y era muy interesante que cada determinado tiempo bajaba un ángel y movía las aguas. Y cada vez, la primera persona que entrara al agua, después de que este ángel venía y moviera las aguas, la primera persona que entrara era sana, no importa qué era lo que tuviera. Entonces, obviamente, aquí estaba listo y estaba rodeado de gente enferma, esperando que el ángel viniera. Y pues yo me imagino que cuando el ángel llegaba, cualesquiera que fuera la raíz o el origen de ese ángel, pues un montón de gente se tiraba al agua. Nada más uno sonaba. Y seguramente mucha gente ya se había tirado muchas veces y no había sanado, porque no había sido el primero. Sin embargo, un día Jesús fue a este lugar y se encontró con un paralítico. Y este paralítico tenía 38 años enfermo. Tenía 38 años paralítico. Y Jesús le fue y le preguntó, le dijo, ¿quieres sanar? Y el paralítico le dijo, es que no hay quien me lleve y me eche al agua. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas, que hay cosas que no van a pasar, porque nosotros estamos en un papel muy diferente al papel en el que está Dios. Jesús vino y se paró con este muchacho y le dijo, ¿quieres sanar? No le dijo, ¿por qué no has sanado? No le dijo, ¿qué te hace falta para sanar? No le dijo, ¿cuál es tu circunstancia o cómo están las cosas hoy? Le dijo, ¿quieres sanar? Y nada más había dos respuestas posibles, ¿sí o no? Sin embargo, este joven estaba tan aferrado a que las cosas fueran al estilo de él y al modo de él, que nunca le dieron oportunidad a Dios, ¿sí?, de simplemente sanarlo. Y eso es algo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Por eso nos la vivimos cayendo en el pecado una y otra vez, porque tenemos una fantasía en nuestras mentes, tenemos una fantasía en nuestros corazones, tenemos una historia ahí medio reburujada, como el típico sueño de que si un día vienen y me regalan $1,000,000, ¿no? Y entonces estamos esperando que alguien venga con $1,000,000 y de repente Dios viene y nos da un trabajo, pero no queremos ir a trabajar porque pues estamos esperando $1,000,000. Pero piense esto, porque la Biblia está llena de símbolos y esa es la parte que más me emociona. La Biblia y la palabra, ¿sí?, se representa a sí misma dentro de la Biblia como. ¿Alguien me puede recordar cómo se representa la palabra de Dios a sí misma en la Biblia? ¿Nadie? Como agua. Fíjense nada más. Para poder sanar, lo único que necesitaban eran que los echaban al agua, ¿sí?, a la palabra de Dios. Y aquí pasó exactamente como la cosa pasa en la vida real en Cristo. Piense esto. Usted cada vez que se siente mal dice, me tengo que acercar a Dios. ¿Y sabe por qué piensa que se tiene que acercar a Dios? Porque no conoce a Dios. Porque Dios, en todas las ocasiones en donde tuvo contacto con alguien en la Biblia, Él se acercó a ellos. Vino Dios y se acercó
a Abraham, vino Dios y se acercó a Noé, vino Dios y buscó a Gedeón, vino Dios y llamó a Elías, vino Jesús y buscó a cada uno de sus 12 discípulos. Hoy en la mañana lo orábamos, ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Ninguno de nosotros estamos aquí ni siquiera porque hayamos tenido la voluntad de hacerlo. Estamos aquí porque Dios nos llamó a este tiempo y a este lugar. ¿Sí? A este tiempo y a este lugar. No podríamos estar en otro lado. ¿Y sabe qué? El enfermo sabía que tenía que acercarse al agua. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le trajo el agua hasta donde él estaba para sanarlo y que no tuviera que pasar por el requisito de los hombres. Le trajo el agua hasta donde él estaba. ¿Sí? Le trajo la palabra viva hasta donde él estaba para que no tuviera la necesidad de pasar por el requisito del hombre. Porque para los hombres hay que ser buenos, hay que ser intachables, hay que ser puros, hay que ser irreprochables. Para Cristo nada más hay que ser lavados. Y lo decía ahorita Susana, ninguno de nosotros tenemos la calidad para estar el día de hoy aquí. Ninguno. Pero insistimos todos los días en que alguien venga, en que alguien nos levante y en que alguien nos eche al agua cuando el ángel venga, aunque no sabemos ni quién es el ángel. Ni siquiera sabemos si el ángel era de Dios o del diablo. Pero queremos que alguien nos eche al agua cuando nosotros querramos. ¿Cómo? Como nosotros querramos. Y que todavía nos convenzan para ver si queremos. Porque todavía estaba el faraón, ¿no? Estaba el faraón con la plaga llena de sapos. Sapos por todos lados. Y fue Moisés y le dijo, a ver, faraón, ¿cuándo quieres tú que yo vaya delante de Dios y le ore y le diga que te quite a los sapos? Y todavía le dice el faraón, mañana, ¿no? Todavía estoy haciendo amistad con los sapos. Todavía no sufro lo suficiente y todavía no subo las suficientes selfies con cara de sufrimiento a Facebook para que la gente me tenga la lástima por el ratito de sufrimiento que estoy teniendo. Aquí Jesús vino y se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no necesitas ser el primero, ya no necesitas ser el mejor, ya no necesitas ser el más rápido al momento que el ángel llegue. Aquí vino la sanidad delante de ti, pero la sanidad que te va a cambiar para siempre. Ya vemos personas a las que viene Dios y nos da la oportunidad, porque siempre hay alguien que nos insiste en enseñarnos la palabra, siempre hay alguien que nos insiste en hacernos bien, siempre hay alguien que nos insiste de una o de otra manera en hacer algo por nosotros y todavía nos ponemos nuestros moños. Porque no hay nadie que venga, nos recoja, nos levante y nos tire al agua. Y ojalá que no nos tire muy rápido, porque si nos tira muy rápido y luego sanamos, entonces ¿qué hacemos? Estamos como la señora de las naranjas, ¿no? Si me las compra todas, ¿luego qué vendo? Si me sana, ¿luego de qué me quejo? ¿No? ¿De qué voy a hablar con las personas si no tengo más que hablar de mi enfermedad, de mi pobreza, de mi desgracia y de lo triste que estoy? ¿No cree? Esto se lo digo porque la semana pasada el Señor nos habló de esto y nos dijo, Jesús vino e hizo las cosas de una vez por todas. Y nos pasa muy seguido. Mire, hay veces que nosotros sabemos que nuestra indisciplina nos ha llevado a ciertas consecuencias. Luego sabemos que nuestra mala administración económica nos lleva a otras consecuencias. Y luego nuestros malos hábitos nos llevan a que nos enfermemos. Y de repente tenemos tantos problemas que parecieran uno solo porque todos nos agobian simultáneamente. ¿Le ha pasado? Y luego todo lo queremos remediar con un abrazo y $1,000,000. Y aunque le dieran el abrazo y aunque le dieran el $1,000,000, no va a pasar nada, porque son muchos problemas. Lo único que tenemos es, ahora sí que hacer como dice el dicho, divide y vencerás. Tomar cada problema, entender de dónde viene, reconocer la parte que nos toca. Una de las cosas muy importantes, y esto es básico para nuestra vida cristiana, confesarlo.
dice la palabra que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Y luego dice, la oración del justo puede mucho. Quiere decir, para que un pecado, porque yo puedo ir delante de Dios y decirle, a ver, ¿de qué me arrepentí? A ver, Otoniel, tú que eres más espiritual que los demás, ¿de qué me arrepentí? De todo. ¿De todo? Pues sí, pues de todo. Señor, 1, 2, 3 por mí, por todos mis pecados. Pues no. ¿Sí? Sí, pues mis amigos, porque son mis pecados, mis amigos, ¿no? Hay veces que es necesario decirle, oye, fíjate, Esmeralda, que esta semana pequé de soberbia. Fíjate que vinieron y me dijeron de esta manera y pa. Y no es que luego yo le ando contando mis cosas a todo el mundo, no, es un ejercicio de fe, dice la palabra. Tengo que confesar mis pecados, porque tiene que llegar un momento en el que alguien más esté al pendiente de mí. Tiene que llegar un punto en el que alguien más sepa qué es lo que pasa en mi corazón, porque normalmente nos la vivimos ocultando nuestro propio pecado, hasta el punto en donde se nos hace normal. Hasta el punto en donde nos acostumbramos, porque aparte los demás no lo notan. ¿Nunca se ha fijado que entre más años tiene usted, menos difícil se le hace pecar? Porque como ya se hizo un maestro de la actuación, menos se le nota. O eso es lo que creemos, eso es lo más iluso, ¿no? Pero eso es lo que creemos luego. Pero la verdad es que tenemos que tener esa capacidad de separar cada uno de nuestros pecados, enfrentarlos de manera individual e íntima con Dios y tener la capacidad de confesarlos para que nos convirtamos en justos. Y cuando nos convirtamos en justos, en ese momento nuestra oración va a tener poder. ¿Sí? Porque en ese momento cumplimos no con los requisitos del reino, sino nos alineamos con la identidad del reino. Nos subimos al carrito del reino y empezamos a expresar el reino. ¿Sí le hace sentido o no le hace sentido? Bueno, así que tomando este punto como partida, ¿sí? Y retomando lo que vimos la semana pasada, tenemos que tener esa capacidad de ir uno a uno, cada vez, a la presencia de Dios, todo el tiempo, y permitirle a Dios que Él vea de nuestro corazón lo que está pasando y que también le permitamos que Él tome cada cosa y acabe con cada una de nuestras malas actitudes, nuestros malos entendidos, porque tenemos un montón de malos entendidos en nuestro corazón, y nuestros pecados, y que sea Él el que acabe con ellos de una y para siempre. Y solamente así seremos transformados. Y por eso vamos a tomar aquí, vámonos por favor, ahora sí, ayúdenme en el capítulo 10 del libro de la carta a los Hebreos. Lo vamos a leer en parte, ¿sí? Me dice, ya estoy aquí, cuando esté ahí, por favor. ¿Sí? Capítulo 10 del libro de la carta a los Hebreos, versículo 1, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra tenue, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Fíjense nada más, esto es importante. La cara de tristeza, la cara de afligido y el perdón no limpian por completo al que viene a adorar. Y esto es muy importante porque muchas veces nos pasa, hay gente que realmente pide perdón, hay gente que realmente se siente mal, pero no se siente mal porque quiere agradar a Dios, se siente mal porque, ahora sí, se siente mal porque no está recibiendo lo que podría recibir, pero lo único que quiere hacer es aliviar su conciencia. Y aquí está diciendo, el día que quieras pedir perdón, quieres pedir perdón para que tengas la capacidad de ir y adorar. Quiere decir, yo vengo y pido perdón, yo vengo y me arrepiento delante de Dios para que quite de mí el velo, para que quite de mí el engaño, para que quite de mí esa capa de culpa y tenga yo la condición de poder venir y adorar. Que
me dé la capacidad de entregar algo. Si hasta el día de hoy nunca hemos pedido perdón a Dios con la intención de adorar, nos estamos quedando cortos porque nos estamos quedando en el yo y no en el reino. Y dice, en el tiempo de Moisés había la intención de ir a adorar. Dice, pero el sacrificio no les funcionaba lo suficiente como para que pudieran salir y adorar. Es importante y les voy a insistir, llevo 3 semanas hablando de esto, creo que esta es la 4ª. Acuérdese que el venir a la iglesia el domingo, número 1, no sustituye su tiempo de oración. Al contrario, el día que venimos a la iglesia tienen que levantarse todavía más temprano y tienen que tener tiempo de intimidad con Dios y tienen que orar con Dios y tienen que dejar todas sus cargas con Él para que vengan aquí libres y tengan la capacidad de adorar. Número 2, el llegar temprano a la iglesia no es opcional. Es una falta de respeto, no para los que estamos aquí, los de aquí, miren, nosotros la pasamos rete bien, llegamos desde las 10 de la mañana, montamos, nos vamos y nos tomamos una coca, oramos, y aquí empezamos a las 11 en punto. Esté quien esté, hay veces que estamos Isaac y yo solos, o el día de hoy que hubo mucha gente más. Pero ¿sabe qué? Dios hizo una cita especial en donde le dio a usted una capacidad especial para venir y dar de usted a Dios. Y les insisto, por eso les damos las letras, número 3, por eso les ponemos las letras, para que tengan la conciencia de lo que están cantando, porque lo que estamos cantando no es para que le guste a usted, es para que lo encuentre en su corazón y lo entregue a Dios. El problema es que si llega tarde, no está en el mismo espíritu que los demás, no está en la misma sintonía. ¿Y sabe qué? Le está llegando tarde al que lo dio todo y usted no le puede regalar 1 hora. Porque es más importante el tiempo de alabanza y adoración que el tiempo de la prédica. Porque piénselo de esta manera, el día que se estableció el día de reposo, en el reino de los cielos no hubo predicadores. La prédica, ¿sí? Fíjense nada más y entiéndolo de esta manera, esto es mi entendimiento. La prédica se inventó para toda la gente que no va a la iglesia ni tiene reuniones entre semana. Porque el día de hoy todos tendríamos que traer tantas cosas que Dios hizo y tantas que aprendimos de Él, que todos deberíamos estar alabando y adorando constantemente. Pero hay gente que todavía viene a esta casa con la intención de recibir. Cuando la Biblia nos dice, ay de aquel que se pare con las manos vacías delante de Dios. O sea, hay quienes en vez de traerle a Dios algo, todavía traen canasta para llevar. Y no le estoy diciendo esto con la intención de que se sienta mal, estoy diciendo que ¿cuál es el objetivo de pedir perdón? El objetivo de pedir perdón es ponernos, fíjense esto, Jesús llega, derrama su sangre y nos lava y dice que al lavarnos nos deja blancos como la lana y como la nieve misma. ¿Sabe por qué los chinos tienen los ojos chinos? Porque en China nevaba tanto, son más los mongoles los que tienen los ojos chinos, nevaba tanto que cuando el sol salía refleja su luz sobre la nieve y lo cegaba y tienen los ojos chinos a causa del hábito de forzar la vista para que no, por el efecto de la luz que resplandece sobre la nieve. Y si Dios nos deja blancos como la nieve, nosotros deberíamos de estar en tal calidad que lo único que podríamos hacer es reflejar la luz admirable de Dios. Para eso pedimos perdón. Pedimos perdón con la intención y con la capacidad de que Dios se refleje en nosotros y nosotros podamos dar gloria a Él. ¿Nunca le ha pasado cuando lava su coche? Yo por eso nunca lavo mi coche, porque cuando lo lavo me queda también que digo, ¡ay, mira! Y nomás salgo otra vez y ¡ay, mira! Y luego lo veo de un lado y luego lo veo del otro. ¿No? Lo dejo que otros lo laven y siempre digo, no lo lavaron tan bien. Pero cuando viene Jesús y nos lava y nos limpia, dice, wow, mira del lado donde lo vea da gloria, me honra. Y es perfecto porque yo lo hice perfecto. Ahora entiende que venimos a la iglesia. Aquí a la iglesia venimos a ser perfectos, pero porque Él nos perfeccionó, no porque nos portamos muy bien. Y cuando alabamos de manera perfecta.
¿Y usted cree que si usted llega tarde pudiera alabar de manera perfecta? ¿Verdad que no? ¿O sí? Porque la alabanza es una. Piense esto, hay una alabanza celestial que no deja de ser. Y cuando Dios hace una cita en un lugar y en un tiempo, en ese momento Dios abre las puertas para que nosotros tengamos la capacidad de entrar y alinearnos con esa alabanza celestial. Llegamos y resplandecemos junto con los ángeles, con los principados, con los arcángeles y con los querubines, con las aves de los cielos y los insectos, con los planetas del universo. Todos empezamos a alabar y adorar de manera conjunta. Y nada más pedimos perdón para poder tener acceso a adorar. Dice nada más. Luego dice, versículo 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y cabras quite el pecado. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Fíjense nada más que importante. Dios permitió ver a Moisés. Le permitió ver su gloria y le dijo, así es en el templo, así se adora a Dios. Y Moisés solamente hizo una réplica y dijo, de lo que hay parecido, porque ese es el problema. Miren, estaba yo meditando en esto. Hay un montón de gente que está preguntándose si el hombre, ¿sí?, verdaderamente vino creado por Dios o viene del sapo o del chango. ¿Sí? Yo le pregunto a la gente, ¿de qué demonios te sirve, y perdone la palabra, ¿sí?, ¿de qué te sirve saber de dónde vienes si no sabes a qué vienes? ¿De qué te sirve saber de dónde vienes si no sabes a qué vienes? Porque si tú ves al chango en su hábitat, ahí con su vida glorifica a Dios. Tú aquí con tu vida no glorificas a Dios, aún viniendo al chango. Entonces lo único que hace hacer es que si el chango dijera, este es mi hijo, dijo, pues qué feo hijo tuve, ¿no? Porque este no sabe hacer lo que debe de hacer. Piense esto, ¿cuándo ha visto una mariposa fea? Ni modo que la mariposa se levantara en la mañana y dijera, ay, hoy no me maquillé, ¿no? ¿Cuándo ha visto una flor fea? Es más, creo que entre más silvestres o más del campo y menos, ahora sí que recortadas están, son más bonitas las flores. Y nosotros necesitamos que nos animen para venir a la iglesia, necesitamos que nos echen porras. Es más, hay gente que no sobrevive sin café, ¿no? Y necesitamos que, para poder dar nuestra mejor cara, necesitamos un montón de requisitos. Y aquí Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a enseñar la gloria y refléjalo un poquito nada más para que el hombre pueda empezar a imitar las cosas del reino de los cielos en lo que llega el Espíritu Santo, para que tenga un entendimiento. Cuando vea que no importa cuánto se sacrifique, no puede ser perfecto, y va a llegar la sangre de Cristo que lo va a poner en la condición, y después va a llegar el Espíritu Santo que le va a dar el poder y la capacidad de expresar la gloria de Dios, y entonces va a decir, ¡wow! Antes me esforcé y ahora me doy cuenta que es un regalo de la gracia. Ahora me doy cuenta que es algo que siempre estuvo ahí y que es para que yo lo use. No, René, es que hoy no fuimos a la iglesia porque ayer nos desvelamos. Ah, no, pues qué chido, ¿no? Qué padre que ayer te desvelaste, ¿sí? Estoy seguro que todo lo que hiciste ayer cuando te desvelaste no glorificó a Dios, y lo de hoy en la mañana tampoco. Y está mal que lo diga, pero qué bueno que esa gente no viene, porque si vienen a dar mala cara, pues mejor que no vengan, ¿no?
echan a perder todo lo que sí estamos haciendo. Porque vemos quienes venimos con mucho gusto y con mucho gozo a nada más entregarle lo mejor de nosotros a Dios. Porque ¿a quién le gusta levantarse el domingo temprano? Esmeralda, ¿tú eres feliz levantándote el domingo temprano? Nadie. Rafaela, ¿tú eres muy feliz por levantarte el domingo bien temprano? ¿No? Mamá, ¿usted es feliz por levantarse el domingo temprano? ¿Sí? Le voy a decir, yo me levanto los domingos bien temprano y ¿sabe qué? No me gusta, pero me gusta saber que Dios desde temprana hora está ahí y me encuentro con Él en la oración. Y aparte me gusta porque a la hora que yo me levanto, Isaac no se ha levantado, mi mamá no se ha levantado y todavía tengo el gusto de que me levanto, tengo mi tiempo de intimidad, confirmo lo que voy a hablar y no soy yo, es Él. Y todavía me confirmó en una prédica todo lo que iba a decir el día de hoy. Y dije, bueno, entonces no vine de oquis. Y todavía les hice desayunar. ¿No? ¿Qué hubo? ¿No? Todo se puede. Y todo esto no es más que una imitación de la gloria de lo que viene. Porque no es por mí. No lo hice yo. No lo hice yo. Lo hizo aquel que me llamó. Así es Moisés. Dice, ¿sabes qué? Moisés fue, le mostraron la gloria y dijo, ahora sí, ve y haz una réplica con lo que tengas a la mano, porque hay cosas que no se explican. Y él decía, alguien tiene que morir, pero pues si el hombre muere por sí solo, pues se acaban los hombres. Y Moisés dijo, este es el linaje escogido, entonces tenemos que tomar de lo más puro que hay allá afuera. ¿Y sabes qué es lo más puro que hay allá afuera? Los animales, porque los animales no pecan. Los animales viven para cumplir y para dar gloria, para cumplir su papel, que es adorar a Dios y darle gloria a Dios. Entonces dijo, vamos a tomar animales puros, sin defecto, ¿sí? Para que paguen con su vida por el pecado de los hombres. ¿Sí? Luego dice, 8, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas estas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús nos hace santos, no nos hace buenos, ¿eh? Ojo, santos y buenos son dos cosas muy diferentes, si no, ¿para qué hubiera usado Dios dos palabras diferentes? ¿No? Santos quiere decir apartados. Cuando nosotros nos exponemos a la cruz de Jesús y nos exponemos a la sangre de Jesús, somos apartados. Mire, le voy a poner un ejemplo que nos pasó la otra semana. Normalmente el día domingo es cuando se juntaron todos los trastes. Acuérdense que vivimos dos hombres solteros en una casa. Y Dios nos bendijo con una lavavajillas. Yo había sido ignorante de la vida hasta que descubrí que después de la Biblia el siguiente mejor regalo de Dios es una lavavajillas. ¿Sí? Y entonces, durante el fin de semana juntamos trastes para, somos dos, y llenamos la lavavajillas y normalmente el domingo en la noche le apachurramos al botoncito de la lavavajillas, que se tarda como 4 horas en lavar los trastes, ¿no? No sé qué tanto sucede allá adentro, pero los deja así como para el quirófano, muy nice. ¿Y sabe por qué los lavamos el domingo en la noche? Porque el lunes en la tarde viene la señora que limpia y entonces ella saca todo de las lavavajillas y ya no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es un truco que hemos aprendido con el paso de los meses desde que las lavavajillas habita en el segundo lugar más importante de la casa después de la Biblia. Y entonces, ahora sí que eso nos ha llevado a un nivel de confianza. Cada vez que tomamos un vaso, que tomamos un plato, sabemos que está perfectamente limpio. Sucede que la lavavajillas, también tuvimos que aprender, tiene 3 detergentes. Y dije, es que es como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene el prelavado, el lavado y el abrillantado. Dije, así está, ¿no? Entonces hay un liquidito, y hay una pastita, y hay una pastillita. Pues que se nos acaban las pastillitas y no lavamos los trastes. El domingo en la noche. El lunes en la mañana dije, ahorita voy a comprar las pastillitas para lavar los trastes, y se me fue la onda. Me salí a la calle, y cuando regresé de la calle, pues ya estaba la señora y todo el asunto. Y me quedé tan tranquilo porque dije, aquí está todo bien. En la noche me encuentro que había una taza en mi recámara y dije, muy bien,
Voy a llevar la taza a la cocina para meterla a la lavavajillas y ahorita sirve que de una vez pongo a lavar los trastes que no hemos lavado. Y cuando abrí la lavavajillas empecé a gritar como desesperado, porque resulta que cuando abrí la lavavajillas estaba sucia. Le digo, estaba vacía, perdón, estaba completamente vacía. Y cuando abrí la puertita de los vasos, estaban todos los vasos embarrados, cochinos y todo, porque la señora no se fijó y su hábito es agarró, ella sabía que siempre estaba limpio y se agarró, ni siquiera los volteó a ver y guardó todos los trastes sucios. ¿Sí? Así es, esa es la diferencia. Y mucho más gráfica. Cuando nosotros tratamos de lavarnos por nosotros mismos, es como si nos volviéramos a poner en el estante, medio sucios, porque para poner los trastes en el lavavajillas hay que enjuagarlos, nadie pone los trastes sucios, los enjuagan. Pero cuando salen de las lavavajillas, salen como para el quirófano. Y aquí está diciendo, ¿sí? Aquí está diciendo que Dios nos hizo santos, ¿sí? Porque los trastes pueden estar tan limpios que pueden cumplir con su papel. Cuando Jesús nos santificó, nos deja tan limpios para que podamos cumplir con nuestro papel sin ningún requisito. Para que nadie nos tenga que voltear a ver 2 veces. Para que todo mundo pueda saber que podemos ser un sacrificio agradable delante de Dios, porque venimos lavados por la sangre de Cristo, que es más efectiva que las lavavajillas. Eso es lo que está diciendo. Y dice que nos hizo santos. Pues la única, dice, nos perfeccionó y nos hizo santos. Y luego dice el versículo 15, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad y dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Fíjense, nada más que importante. Cuando Dios hace un segundo pacto con nosotros, cuando dejamos a un lado los sacrificios intermediarios entre nosotros y Dios, y cuando nosotros nos exponemos a Dios para que Él nos limpie, dice, en automático Él pone su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero no nos la pone para que la estemos cumpliendo y estemos pensando todo el tiempo en lo difícil que es, sino para que nos muestre todo el tiempo de wow, la ley no es difícil, la ley es imposible, pero acabo de pasar por encima de ella porque Jesús, por gracia, me llevó por encima de la ley. Me llevó a cumplirla y a recibir su beneficio sin darme cuenta. Él llenó el requisito de la tierra. Porque no es que me hizo bueno, sino que evitó que fuera yo malo, para que empezara yo a actuar a favor de la palabra. Lo más emocionante de la Biblia es cuando uno la empieza a leer. Porque lo más difícil de la Biblia es empezarla a leer. Cuando mi Biblia está así, y se lo voy a decir sin miedo a equivocarme, voy a dejar aquí mi separador. Cuando la Biblia está así, aún a mí, yo tengo 39 años y tengo 28 años de leer la Biblia, y todavía veo una Biblia así y digo, qué flojera. Pero cuando abro la Biblia y leo el primer versículo no me puedo detener. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha prometido que Él se nos revelaría por medio del Espíritu Santo y haría que las palabras simples se van a hacer profundas y nos va a dar conocimiento. Nos va a dar conocimiento del reino de los cielos para que lo expresemos y para que lo hagamos vivo. Porque Él hizo un segundo pacto con nosotros y escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiere decir, para que pensemos y sintamos de acuerdo a la palabra y no al mundo. Porque si pienso y siento de acuerdo al mundo, entonces ¿qué va a pasar? Todo se va a hacer dificilísimo. Porque para todo necesitamos dinero y un amigo con influencias. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Mire, yo le voy a decir, a mí me encanta cuando yo entiendo esto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23:6, y la vimos la semana pasada. Dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me perseguirán todos los días de mi vida y moraré largo tiempo en la casa del Señor. Y yo digo, es que cuando hacemos las cosas de parte de Dios así son. El otro día nos tocó ir al doctor, ¿verdad, Jorge? Y era muy sencillo.
Yo sabía que Jorge no estaba en condición de pagar al doctor, y yo dije, pues, el Señor tiene este dinero y más, y vamos al doctor. Y fuimos al doctor. Y me tocó a mí cubrir la cita del doctor, y yo estaba preparado para cubrir las siguientes citas. Y yo no conocía al doctor, y Jorge, digo, ¿verdad que yo no conocía al doctor? Y el doctor es un tipazo, súper buena gente, muy amable. Pero el doctor entendió de parte de quién veníamos. Y en una cita, y platicando media hora con Jorge, le ofreció que todas sus siguientes citas iban a ser gratis. Porque ese es Dios. Porque Jorge necesita sanidad. Porque Jorge tenía muchos pretextos para no ir al médico. Y Dios se los quitó todos. Dios lo encontró, quién lo llevara, quién lo trajera, y aparte el doctor no le va a cobrar. ¿Cómo le haces para no ir al doctor así? ¿No? Yo lo único que decía, y cuando estaba ahí decía, pues es Dios o es Dios, ¿no? Porque si yo voy por Jorge y yo lo llevo y yo le pago las citas, pues entonces es René, ¿no? Y René, pues entonces nomás podrá poner cara de buena gente. Pero a mí sí me daba miedo porque yo decía, yo no puedo atropellar a Jorge con mi voluntad, yo opino que tiene que ir al doctor. Pero yo oré y le dije al Señor, tú pondrás tu justicia en mi mente, en mi corazón, y no me vas a permitir que yo pase por encima de la voluntad de otro, aunque la necesite. Pero cuando vi que el doctor entendió de parte de Dios lo que tenía que hacer, fue muy interesante. Porque ahora no solamente es el doctor, ahora es un amigo. Y ahora es parte del reino de Dios y es una de las personas que ocupa mis oraciones. Porque está haciendo cosas importantes en gente que está lista para recibir de parte de Dios lo que Dios tiene. Y eso es lo que está diciendo. Dios pone un pacto entre Él y nosotros para que el Espíritu Santo revele la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y va a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Dice Dios, fíjense nada más qué importante es esto. Después dice, estamos en el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuándo se va a acordar Dios? Entonces, ¿por qué todo el tiempo nos la vivimos pensando en todo lo que hicimos y en lo poco valiosos que somos? ¿Verdad que no? Y eso es importante. Si Dios dice que Él no se acuerda de nuestros pecados y de nuestro pasado, entonces ¿por qué nosotros sí? Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Jesús pagó nuestros pecados, aún los que no hemos cometido. Lo único que tenemos que hacer es tener la capacidad de reconocerlos y de llevarlos delante de Él para que sean objeto de la sangre de Jesús. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, y por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con una plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Sí? Nuestra conciencia ha sido lavada con la sangre y nuestro cuerpo con la palabra de Dios, porque es santo. Mantengámonos firmes sin titubear. Mantengámonos firmes. ¿Cómo? Sin titubear. Ay, es que ¿sí? El problema es que nosotros no hemos dejado, y muchas veces nos pasa eso, no dejamos que Jesús entre a ese lugar donde pensamos, que Jesús entre a ese lugar donde sentimos, que Jesús entre a ese lugar donde tenemos miedo, que entre a ese lugar donde dudamos. Si nosotros dejamos que entre, ahora sí vamos a mantenernos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque de confiar en que Dios cumplirá su promesa, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, realizando actos de amor y buenas acciones. Fíjense nada más qué importante es esto. 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino amémonos unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y esto no es un llamado para que vengan aquí a la iglesia, es un llamado para que sean parte de un cuerpo. ¿Cómo andan ustedes el día que se golpearon en la noche en el dedo chiquito del pie?
Hasta Chocos camina, es como si ese dedo no participara ese día, ¿no? Imagínense cómo es un día cuando nosotros tratamos de adorar y ustedes no están aquí. Es como si tuviéramos 20 dedos chiquitos del pie golpeados, ¿sí? Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados, ¿sí? Entonces cuando pecamos con conciencia y deliberabilidad. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que se rehúsa a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré por lo que merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Fíjense nada más, Dios puso un versículo nada más para esto. El versículo 31 dice, es algo terrible y aterrador caer en las manos del Dios vivo. Oye, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios dio su vida por nosotros, Dios nos la puso facilísima. Dios nomás dijo, déjense, porque no tienen ni que querer. Dijo, yo voy a poner en ustedes el querer como el hacer. Lo único que tienen que hacer es, déjense. Es como si, regresando al ejemplo de Jorge, es como si yo le dijera a Jorge, oye Jorge, voy por ti, te llevo, te traigo, el doctor no te paga nada, no te cobra nada, y todavía me dijera, no quiero ir. ¿No? Y aquí está diciendo el Señor, lo único, esto es terrible, en el momento que ya te la puso Dios así de fácil, porque estábamos viendo el ejemplo hace un rato del paralítico de Bethesda. Ya no necesitas ni siquiera llegar ya no necesitas ser el primero en llegar al estanque. Ya no necesitas ni siquiera meterte al agua. Ahora vino Jesús y te trajo el agua, te trajo la palabra, te trajo la sanidad de una vez y para todas. Y de repente el paralítico le dijo, no, yo quiero que me metan al agua. Aquí quédate conmigo y aquí esperamos a que llegue el ángel. Imagínense. Entonces ahí sí dice Dios, si las cosas son a tu modo, en vez de como yo dije para mi gloria, entonces sí, aterrador es caer en las manos del Dios vivo. Y lo dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar el terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufriendo junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me agradará el que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aquí lo está diciendo muy claro. Nos está diciendo, Dios eliminó el pacto de los sacrificios, Dios quitó la culpa, Dios nos dio la capacidad de ir eliminando el pecado uno a uno en la intimidad para que seamos transformados, no para que seamos buenos, sino para que tengamos la oportunidad de hacer el bien. Y eso es diferente. Piense esto, Dios no es bueno por lo que hace, Dios es bueno. ¿Sí? Porque nunca les ha pesado cuando le piden algo a alguien. Siempre le digo a la gente, ay Esmeralda, no seas mala. O sea que si no hace lo que yo quiero, ella entra dentro de la categoría de mala. ¿No? Imagínense que usted fuera delante de Dios y le diga, Dios, no seas malo. No, Dios no entra dentro de la categoría de bueno por lo que hace. Dios entra en la categoría de bueno por lo que es. Ahora,
Nosotros, cuando somos limpiados por la sangre de Cristo, somos hechos buenos para que tengamos la capacidad de hacer cosas buenas a causa de nuestra naturaleza, porque uno solamente da de lo que es. Imagínense que usted llegara con un mecánico y le pidiera que le resolviera un asunto penal, o llegara con un abogado y le pidiera que le curara una gripa, ¿verdad que no? El que aprende un oficio se convierte en ese oficio. Mira, el otro día me peleé con Quique. Quique, las señoras de la reunión de damas están enojadas conmigo porque ya no tenemos el Stevia que les gusta, ¿no? ¿Y sabe por qué se lo reclamo a Quique? Porque él tiene contacto con la fábrica. Nadie tiene mejores influencias que él. ¿Y sabe qué hizo Quique? Me mandó por un tubo y me dijo, vas a la tienda fulana y lo compras, y ahí voy yo confiado. Y después me di cuenta que no era y fui y le reclamé y hasta se enojó conmigo porque ando comprando esas cosas. Le digo, es que nadie más tiene la identidad de entrar a esa fábrica y traer lo que tú traes. Ahora sí haz algo bueno por mí y tráeme el Splenda para que me cambies, porque las señoras de la clase de los jueves se me ponen bien fresas, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que no cualquiera podría entrar a la fábrica y traer los sobrecitos? Porque Él es el que puede. Dios nos regresa a su imagen y a su semejanza y nos da una identidad nueva en la que somos como Él y para que hagamos las cosas que Él haría. Porque piensa esto, a estas alturas del partido, Dios ya no va a hacer nada. Dios ya lo hizo todo. Ya no le podemos estar pidiendo cosas a Dios porque Él ya lo hizo todo, Él ya lo dio todo, ya dio su vida. Ahora lo único que necesitamos es ser objetos de la muerte y resurrección de Cristo, lavarnos con esa sangre y empezar a hacer las cosas por medio del Espíritu Santo que quiere hacer por medio de nosotros. De una vez y por todas. En ese momento ya no se vuelve opcional el venir a la iglesia, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Y cuándo dejamos de ser hijos de Dios? Nunca. El problema es que somos hijos de Dios y nos queremos portar como bastardos. ¿Sí? Fíjense nada más, en otra versión de la Biblia dice en el versículo 25, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe por qué? Es como costumbre. Se lo he dicho muchas veces, la diferencia entre un hábito y una costumbre. Salud. El hábito es algo que se hace sin pensar. Cuando alguien los asusta y gritan por hábito, no lo piensan. Pero la costumbre, dice, la costumbre es un acto racional que da identidad a un pueblo. ¿Y sabe qué? Todos los domingos que usted no viene a la iglesia, pensó en venir a la iglesia y no venir. Lo hizo por costumbre. Usted sabe que debería y no lo hizo. ¿O alguna vez se te olvidó venir el domingo, Norma? ¿No? ¿Verdad que no? Así es, ¿verdad? Alfredito, que todos los domingos piensas en venir. Hasta me manda disculpas y yo así de, ay, ¿y eso de qué sirve, no? Voy a sentar a tus disculpas en una silla. No, es una costumbre que tenemos. Porque si tuvimos la capacidad de pensar, quiere decir que ese pensamiento es ese mismo Jesús que fue al estanque de Betesda y le dijo, hasta aquí vine a traerte la capacidad de venir. Hasta aquí vine a traerte la capacidad de adorar. Hasta aquí vine a darte la capacidad de llegar temprano. Porque no estás aquí porque tú quisiste, estás aquí porque yo vine a buscarte, porque te es necesario adorar. El otro día tuvimos una discusión, tuvimos una plática muy ligera cuando llegó Isaac un día y me dice, oye, ya tengo trabajo, y le dije, qué bueno, ahora nomás hay que saber si es de Dios, es que voy a trabajar los domingos. Le dije, no, compadre, me da mucha pena, pero Dios no te bendice y se hace harakiri, ¿sí? Dios no te bendice y se hace harakiri. Si Dios te bendice con un trabajo, no te va a bendecir con un trabajo donde tengas que trabajar los domingos y no puedas venir a cumplir con tu papel y con tu identidad. Y el domingo pasado estaba Isaac muy enojado porque él tenía un acuerdo con sus jefes, en donde él tenía que venir a la iglesia porque es su papel y es su identidad. Y el domingo le exigieron que viniera. Y yo se lo dije a Isaac, tú sabes lo que harás, pero sabes lo que es correcto. Y Dios va a respaldar a aquellos que vivan como hijos de Dios.
Porque nos venimos a la iglesia sin Isaac, nomás me mandó montar diokis, ¿sí? Y a los 5 minutos me habló por teléfono y me dijo, voy para allá. Porque en la iglesia, en el trabajo reconocieron que hay un acuerdo especial para mí, para que yo pueda cumplir con mi papel. ¿Y cuándo vas a trabajar en domingo? Ya nunca. Porque eso es lo que Él es, no eso es lo que Él hace. Y esa es la diferencia. Aquí venimos, todos como hijos de Dios. Aquí venimos todos con la misma identidad, con la misma capacidad y todos venimos limpios y relucientes y brillando en gloria como la nieve y como la lana. Amén. ¿Sí? Para adorar al Dios vivo, para que Él se manifieste por medio de nosotros y nosotros tengamos una vida sobrenatural, una vida gloriosa, una vida extraordinaria. Si no entendemos que nuestros domingos tienen que ser radiantes, que tenemos que pasar tiempo en intimidad con Dios para venir aquí y resplandecer y ahora sí que dar esa gloria a Dios, vamos a perder muchas oportunidades. Jesús lo hizo de una vez y por todas. Eso quiere decir, cada domingo nosotros no vamos al tabernáculo como iban los israelitas, nosotros tenemos la oportunidad de subir al reino de los cielos, entrar en el lugar santísimo, pararnos delante de Dios y decirle, este eres tú, el que ves reflejado en mí, el glorioso, el asombroso, el bueno, el que todo lo puede. Por eso dice la Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque somos hijos y reflejos ¿de quién? Del Todopoderoso. ¿Hace sentido? El día de hoy, el Señor nos está recordando algo muy importante. El día de hoy el Señor nos está diciendo que Él nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo santo debe de ser parte de nuestra vida cotidiana, no es algo esforzado, porque todo lo puso Él en nosotros en el momento que nos entendimos bajo el efecto de la gloria de Dios. Aquel que tenga un pretexto en un trabajo para venir a la iglesia, piénselo 2 veces. Agarre sus piecitos, descálcese en su trabajo y declare que también ese trabajo es para glorificar a Dios. Y va a ver como nunca más en su vida va a tener que trabajar un día de reposo para el Señor. Aquel, ¿sí?, que tenga visitas incómodas, se lo prometo que Dios le va a espantar todas las visitas que necesite. ¿Sí? No, pregúntemelo. Yo vivía en Cancún. ¿Y sabe cuántas visitas tenía todo el tiempo? Un montón. Y yo les decía, bueno, pues qué pena, si no quieres ir a la iglesia conmigo, con permiso, pero no me estorbes. ¿Y sabe qué pasó con las visitas de los domingos? Se fueron, nunca más regresaron. Pero un montón de gente empezó a conocer a Dios por medio de la vida de aquel que está dispuesto a ir siempre a dar lo primero y a dar lo mejor para Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.